Vamos a cambiar de tema. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló el domingo con su par ucraniano sobre la concentración de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania y acordaron insistir con la diplomacia y la disuasión frente a la crisis con Rusia. Queremos conversar más sobre este tema. Estamos en contacto con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la Universidad de Concepción. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarte. Paulina, a ver, ¿cómo podríamos definir el momento actual que se está atravesando respecto a este conflicto? Lo digo porque todos los días vamos viendo una serie de declaraciones y a veces cuesta identificar si acaso se está a puertas de un conflicto bélico o todavía se sigue en esta lógica de las amenazas verbales. La verdad es que yo creo que hemos estado todo este tiempo en amenazas verbales, en movidas estratégicas de disuasión. Claramente Putin tiene un objetivo que lo ha manifestado expresamente, que es que Ucrania no ingrese nunca a la OTAN, ni que tampoco tenga la posibilidad de estar o ser parte de la Unión Europea, que fue lo que provocó el año 2014 el Euromaidán, cuando se celebra un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Y Rusia y los prorrusos en aquel momento se oponen y finalmente hacen caer al gobierno. Lo que está ocurriendo ahora, por lo tanto, es un juego estratégico por ambas partes, con este despliegue por parte de Rusia de ya 130.000 soldados a la frontera con Ucrania, y por otro lado, Estados Unidos con una estrategia bastante particular de Biden de decirnos a todos, a la opinión pública, lo grave que está esta situación. Nos dan hasta fecha de cuándo va a ser este ataque por parte de Rusia y la invasión, lo que llama bastante la atención, tanto detalle que se le entregue y no estén diciendo que esto es inminente, que esto es real, y estén además repatriando a sus nacionales de Ucrania. Entonces, estamos en ese momento y ahora, como tú lo señalabas, está este mensaje por parte de Putin, que hay posibilidades de llegar a un acuerdo con la OTAN y con Estados Unidos en relación a estas medidas de seguridad que son las que ha planteado Putin desde el comienzo. Claro, y lo pregunto también porque uno lee las declaraciones, por ejemplo, Boris Johnson hace un rato que decía que la situación es muy, muy peligrosa, que podría haber una invasión rusa en las próximas 48 horas, lo que tú también relatabas, que en distintos países, especialmente en Estados Unidos, pidiéndole a los ciudadanos que abandonen Ucrania. Por eso la duda que queda finalmente es si acá se está a puertas de un conflicto bélico y qué es lo que podría ya directamente desatar eso. Vimos a Emmanuel Macron tratando de hacer gestiones diplomáticas, pero al parecer eso no tuvo mayor efecto. Aquí hay varias cosas. Mira, puede que la realidad me desmienta en un rato más, no lo sabemos, pero desde el principio, ya lo habíamos conversado contigo durante la semana, yo no creo que Putin vaya a invadir Ucrania, además con la cantidad de tropas que tiene, con el territorio vasto que significa Ucrania, lo vaya a hacer. Yo creo que lo que está haciendo es jugando a la clásica disuasión, incluso nuclear, porque en algún momento dijo que si es que Ucrania decidía invadir Crimea, que fue anexado por la Federación Rusa el año 2014, dijo: yo tengo el arma nuclear. O sea, esa es la lógica de la disuasión nuclear más típica de las relaciones internacionales y digamos, de la política realista de las relaciones internacionales. Por otro lado, Europa lo que está tratando de hacer es bajar las tensiones. No les conviene para nada un enfrentamiento en esta zona. Saben que los mayores refugiados se irían a Europa, fundamentalmente a Polonia, Alemania. Además, significaría tener nuevamente una guerra dentro de sus fronteras, como ocurrió con los Balcanes y como ocurrió ya con este conflicto bastante complicado que se ha mantenido interno, que es la región del Donbass, ahí mismo en Ucrania. Y por otro lado, Estados Unidos, que por supuesto los estadounidenses no van a enviar ningún soldado estadounidense ni ningún europeo va a ir a Ucrania a enfrentarse a los rusos. Lo que están haciendo es reforzando las fronteras de los países vecinos, como Polonia, o también los mismos países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumania. Pero lo que están haciendo con Ucrania es abastecerlos de armas, de tanques, de pertrechos, de drones, para que en definitiva, si hay esta supuesta invasión, sean los ucranianos quienes se defiendan frente a los rusos. Y eso, finalmente, las víctimas son los ucranianos. Claro.
Ahora, hablemos de los otros aspectos que también inciden en todo esto. Por ejemplo, el tema del gas, la dependencia que tienen ahí del gas y este gasoducto que hemos escuchado su nombre durante estos días, el Nord Stream 2, y donde ahí Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, decía que amenazaba con bloquear ese gasoducto si es que llegaba a producirse alguna situación mayor ahí en la tensión con Rusia. ¿Cuál es el rol que está jugando en todo esto el gas? Esto es muy importante porque la crisis energética no solo se está viviendo ahora, los precios en todo el mundo, pero también en Europa están subiendo mucho, el precio de la propia electricidad está subiendo mucho. Aquí nos encontramos con los países de Europa Central, incluyendo también a Alemania, que dependen mucho del gas natural ruso. Además, Angela Merkel, producto de lo que ocurrió con Fukushima, tomó la decisión de abandonar la energía nuclear. Por lo tanto, eso significa que Alemania debe buscar las formas de abastecerse de gas y de energía sin recurrir a lo nuclear. Y aquí es donde surge también, que ya venía desde el pasado, este abastecimiento del gas natural de Rusia. Alemania importa el 90% del gas y de ese 90% el 55% viene desde Rusia. Por lo tanto, han creado varios gasoductos, han construido varios gasoductos y hay dos importantes, el Nord Stream 1 y 2, ambos que bordean a Ucrania, no pasan por Ucrania, y el Nord Stream 2 ya se terminó de construir, lleva el gas directo desde Rusia a Alemania, y esto no le gusta a los estadounidenses, no le gusta a otros europeos porque pone en una situación de fragilidad a Alemania y de dependencia de Rusia, que la debilita al momento de tomar decisiones duras en contra de Putin. Y esto que tú señalabas de la declaración de Biden fue cuando se reunió con Olaf Scholz, el canciller alemán, en la Casa Blanca, y donde le pregunta a una periodista, y él dice, bueno, si hay invasión, se cierra, no hay Nord Stream 2. Y lo dice delante del canciller alemán, y resulta que eso está en territorio alemán, de soberanía alemana. Por lo tanto, fue muy poco diplomático la respuesta de Biden. De hecho, le insiste ahí después la periodista diciendo, ¿cómo lo va a hacer si esto está en territorio alemán? Y él como que dice, le aseguramos que le vamos a poner fin a ese gasoducto. Ahora, todo esto que describes explica también lo que vimos ahí con Emmanuel Macron, que anunció un plan para reactivar la energía nuclear en su país. Lo explica, y esta es una posición tradicional de Francia. Francia es uno de los países que, junto con tener el arma nuclear, cosa que Alemania no tiene por razones históricas, y Rusia sí la tiene. Además, Francia, gran parte del suministro de energía lo tiene por reactores nucleares. La energía nuclear es fundamental y está dentro incluso, yo te diría, del ADN hoy día de los franceses, porque eso les permite una cierta autonomía de Estados Unidos y de otros países. Y lo que ha hecho Emmanuel Macron con una puesta en escena casi de película de James Bond, con reactores nucleares, anuncia efectivamente la creación o la construcción de 14 o 17 nuevos reactores nucleares para poder justamente lograr mayor autonomía en este sentido, y eso va totalmente en contra de la posición de Alemania, lo que pone en un dilema también a Alemania respecto a qué es lo que va a pasar. Y por otro lado también pone en una disyuntiva a aquellos que están en contra de la energía nuclear por razones ya sea medioambientales o por razones de seguridad, porque ha habido y hay algunas, digamos, centrales nucleares que son difíciles de mantener, el costo es alto y han tenido ciertas fisuras o algunos problemas que pueden llevar a accidentes, como le ocurrió también con Fukushima digamos, el terremoto, o lo que pasó en la propia Ucrania con el caso de Chernobyl. Claro. Ahora, ¿cómo evaluar, Paulina, lo que fue estas gestiones que trató de desarrollar Emmanuel Macron? Lo vimos reunido ahí con Vladimir Putin en esta gran y larga mesa que generó ahí una serie de comentarios. Después también se supo esto de que no había querido realizarse el PCR. ¿Cómo evaluar lo que fue todos esos intentos de Emmanuel Macron por calmar un poco las cosas? Yo lo veo desde dos puntos de vista. Un punto de vista de la personalidad propia de Macron, que la ha demostrado durante todo su quinquennato, su mandato de 5 años en Francia, que ha tratado desde las elecciones, que ganó a Marine Le Pen,
de plantearse como un pro-europeo, muy partidario de esta integración europea, incluyendo también los aspectos militares, que es un gran tabú que hay en Europa. Y por otro lado, obviamente no podemos dejar de lado que está en una campaña presidencial, tienen elecciones en Francia en abril, por lo tanto él está en plena campaña, en la cual tiene nuevamente como grandes contrincantes a Marine Le Pen, de Rassemblement National, ex partido Front National, que es la ultraderecha o la derecha populista radical, pero que además ha sumado otro candidato también de extrema derecha, que es Eric Zemmour, y por parte de los republicanos, que era la derecha más tradicional, tiene hoy día a su candidata Valérie Pécresse, quien también sus posiciones hoy día son bastante más hacia la derecha, ultraderecha, frente a las posiciones más centristas de Macron. Entonces, esto hay que verlo también como tratando de jugar un rol dentro de Europa, pero con lectura interna también hacia el electorado francés. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que se deberían explorar para que esto efectivamente tuviese, se recuperara una cierta calma respecto a lo que está ocurriendo ahí en Ucrania? Lo mencionabas, uno de los objetivos de Vladimir Putin es que finalmente Ucrania nunca ingrese a la OTAN o que no sea parte de la Unión Europea. ¿Qué factibilidad hay de que se pueda generar garantías a Vladimir Putin para que eso no ocurra o eso atenta contra los intereses de la propia Ucrania? Mira, la verdad es que a Ucrania creo que ni siquiera le piden la opinión. Aquí el juego es de las grandes potencias, que es Putin, es Biden, es Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN. Estamos viendo cómo se mueve también Emmanuel Macron, cómo se mueve Josep Borrell, que es el alto representante para la política exterior y seguridad de la Unión Europea, el propio Scholz, que hoy día visitó Kiev, pero no estamos viendo a Zelensky. La verdad es que al presidente bien poco se le pregunta. Él ha dicho que se llame a la calma, que el país sigue funcionando, que no cree en pánico en la población, porque esto de que se suspendan los vuelos, que les digan que el 16 los van a invadir por parte de Ucrania, por parte de Rusia, por supuesto que pone a la población en una situación bastante de estrés, pero la verdad es que no veo que le estén preguntando la opinión, y si se llega a un acuerdo de garantías, evidentemente este acuerdo de garantía va a ser entre las grandes potencias. Putin le dejó claro a Emmanuel Macron con esa mesa larga que su interlocutor válido es Biden, no es Europa. Europa sigue intentando jugar un rol, pero la verdad es que aquí la conversación directa se está dando entre Biden y Putin, y si ya se abre un canal diplomático para bajar la tensión y asegurar que no ingresaría Ucrania a la OTAN, que es lo principal para Putin, y mantener a Ucrania como la frontera, Ucrania significa eso, podría haber una distensión en el mediano plazo. Y por último, lo que vimos recientemente precisamente del gobierno ucraniano, que solicitó esta reunión que planteaban ellos que se pudiese realizar en las próximas 48 horas con Rusia y todos los países participantes del documento de Viena. ¿Qué se podría esperar de aquello? A ver, lo que pasa es que Viena es otro escenario. Ahí ¿Ya? estamos hablando de una organización internacional que es la OSCE, que es la Organización de la Seguridad y Cooperación Europea, en la cual su rol es precisamente ser un órgano para mantener también un diálogo entre las partes en el tema de seguridad. Ellos eran además observadores gracias a los acuerdos de Minsk, que son acuerdos que se llegaron tras la guerra de Crimea, lo que ocurrió en 2014. Se celebró el acuerdo de Minsk 1 y 2, donde está lo que se llama el Cuarteto Normandía, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, y donde a través de esos acuerdos la OSCE eran observadores justamente de lo que está ocurriendo en la zona del Donbass. Y lo que ha pasado últimamente es que los observadores de la OSCE se han retirado de esta zona, lo que también aumenta la tensión. Y lo que se está haciendo ahora en esta cumbre de Viena es justamente tratar de que las partes, incluyendo a Ucrania en la conversación, bueno, se llegue a una distensión, ya un acuerdo finalmente que asegure a Putin esto que ha venido pidiendo y que se explica, y con esto termino, en esta idea de Putin que el término de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética, fue lo peor que le pudo pasar a Rusia y que habría habido un supuesto acuerdo no escrito por el cual en aquella época
el presidente Bush padre le había prometido a Mikhail Gorbachev que si permitía a Rusia la reunificación alemana, ellos le prometían que nunca Ucrania iba a entrar a la OTAN. Bueno, vino la reunificación y ahora sí se ha hecho una invitación a Ucrania a ser parte de la OTAN, y ahí es donde reacciona Putin. Perfecto, Paulina Astroza, muchas gracias por conversar con nosotros y ayudarnos a entender también de mejor manera lo que está ocurriendo por esos lados del planeta. Que estés muy bien. Gracias a ti, Patricia, un gusto.